Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día para las personas que se están uniendo a este en vivo. Pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema donde es una total polémica que viene a ser un conjunto de todos los en vivos que hemos estado platicando últimamente, donde tenemos esa confrontación de este nuevo mundo social que se está realizando a través de redes sociales, un poco de aislamiento, donde tenemos demasiada información, nos bombardeamos de mucha información, pero a la vez nos sentimos un poco aislados, un poco desolados, solos, confundidos, a pesar de que tenemos demasiada información. La confusión viene por parte de que no tenemos nosotros la educación desde pequeños, por motivos familiares, por motivos sociales, motivos de educación, incluso de escuela, no nos enseñan qué es la parte de discernir la información, qué es la información que me sirve, cuál es la información que tengo que desechar, cómo llevo a cabo una comprobación a través de mis experiencias y sobre todo el tema de la responsabilidad queda también un poco bastante alejado de nuestra realidad. Siempre hay alguien como resolviéndonos las situaciones y bueno, pues también estamos hablando de esta corriente religiosa donde también se nos ha marcado una cierta culpabilidad y una cierta irresponsabilidad por am, pasarle la batuta a otra persona y esto puede ser una entidad, por ejemplo, algún dios, alguna circunstancia y bueno, aunado a todo este tipo de temas que vamos a seguir hablando y vamos a desglosar cada vez más los temas que nos falten, pero recuerden que todo lo que platicamos aquí en este en vivo, todo lo que platicamos en este canal, tiene que ver con todas las respuestas y la experiencia que obtenemos a través de la consulta de los registros akáshicos. Este taller que nosotros impartimos, donde podemos darnos a la tarea de realizar consultas personales y también a través del aprendizaje de los alumnos de registros akáshicos. ¿Qué es este Akash? Esta masa de información que donde está guardada este Wi-Fi, donde se encuentra toda la información de todos nosotros. Obviamente se accede a la información de cada consultante de acuerdo a un protocolo, un permiso, y no es solamente que ingresemos a observar información de personas que no tendríamos que hacerlo. Siempre hay que recordar que tenemos estas reglas universales donde nosotros tenemos ciertos límites. No es que venga un policía y nos vaya a multar, nos vaya a impedir seguir haciendo lo que no debemos hacer. Todo pasa como, pues, a través de un karma, a través de una devolución, a través de que cuando estamos actuando con reglas indebidas, pues las reglas después vienen a cobrar factura. Todo se cobra factura en esta realidad. Entonces, bueno, aunado a eso, es como les comento, la información de los registros akáshicos que obtenemos de las consultas, de las preguntas, y muchas de las preguntas tienen que ver con esta etapa donde ya viene un proceso de aprendizaje que se divide en dos partes. El proceso puede estar ya en un aprendizaje donde ya obtuve una experiencia, donde ya me enfoqué o me hundí en alguna situación, toqué un fondo, donde creo que ya no hay nada más, donde creo que hasta aquí ya no hay solución. Esa es como una etapa de tocar fondo y la segunda etapa es como salí, pude observar, algo sucedió, alguien me tendió la mano, escuché algo en la tele, donde me di cuenta y tal cual como en las películas observamos, esa luz o esa iluminación, aquí en México que decimos, me cayó el 20 de que puedo tener una segunda oportunidad. Algo sucede que en medio de la devastación
hay una luz al final del camino, hay una luz que se acerca a mí, alguien me da la mano y me saca de esa alberca de problemas y puedo respirar y veo otro panorama. Entonces, ahí viene una segunda etapa, ya me encuentro fuera o desde otra perspectiva. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora qué va a suceder? Son esas dos etapas que vamos a observar. ¿Cómo es si realmente esa segunda oportunidad está ahí? Si existe, si esa segunda oportunidad yo estoy listo para tomarla y vamos a dar consejos al final de este breve camino que vamos a hacer de exploración a través de analizar nosotros mismos. Recuerden que esto, como les menciono a los alumnos, no está escrito en piedra lo que pudiésemos hablar aquí. Todo es para la posibilidad de que tú experimentes por ti mismo si la información es apropiada para ti, la puedes intentar o simplemente darle oportunidad a algo nuevo de lo que tú has estado siempre haciendo, un proceso, y no ha funcionado como tal. Entonces es cuando se da la oportunidad a algo nuevo. ¿Qué es eso nuevo? Esta segunda oportunidad. Llega de diferentes formas, en momentos muy extraños, en momentos de profundidad y de oscuridad, llega esa segunda oportunidad. Entonces vamos a analizar aquí un primer punto donde, ¿cómo saber que es el momento indicado para reiniciar? ¿Cómo puedo yo darme cuenta que sí estoy en un momento donde puedo reiniciar o estoy sumergido en una oscuridad, en una profundidad? Bueno, podemos hablar de que cuando lo que antes nos hacía feliz, hoy ya no representa esa felicidad. Entonces, creo que es momento de reiniciar. Si estoy pasando por esa etapa donde las situaciones o las experiencias me hacían feliz, llega el momento donde ya no encuentro esa felicidad. Hay un vacío a través de lo que yo estoy experimentando, de lo que yo vivo, y necesito ponerme a evaluar, sentarme y hacer este examen, donde pueda darme cuenta de lo que antes me hacía feliz, en este momento ya no es. Puede ser, obviamente, personas cercanas a mí, la expectativa posiblemente que tenía de ese éxito que iba a adquirir cuando yo terminara cierta carrera o cuando yo llegara a cierto punto donde yo pudiera aprender algo. Y resulta que no me dio la felicidad. Llegué, toqué la bandera, pero no sucede. Esta felicidad no llega. O llegó en su momento y terminó y me encuentro ya en un bucle donde ya no me siento cómodo. Entonces, puedo ahí ponerme a evaluar si ya es el momento de reiniciar. ¿Cómo? Lo vamos a seguir hablando más adelante. Otro punto para poder observar esto es cuando te sientes que estás sobreviviendo en lugar de vivir. Hay un momento donde podemos captarnos que la vida nos ha secuestrado, ¿no? Que nos damos cuenta de que estamos viviendo a través de una monotonía. Nuestra vida toma el control y la vida nos secuestra. Nuestra conciencia ya no está consciente de vivir. Estamos literalmente, sí, secuestrados por esta realidad. Esta realidad que no estoy teniendo el control de decir hacia dónde me voy a dirigir, sino que la realidad misma me está llevando. Como ese barco de papel sobre el río que nada hacia donde la corriente lo lleve. He perdido el control. También puede suceder que estemos sumergidos en una depresión, donde en lugar de vivir una vida cotidiana, es quizá lo contrario, donde vivimos una vida bastante pausada y hay ciertos puntos que podemos observar en esos momentos, ¿no? Donde por quizá no tenemos la motivación como de ni siquiera de arreglarnos, ni siquiera de bañarnos, ni siquiera de escoger nuestra ropa ese día. Entonces ahí estamos en el momento de evaluar, donde quizá es el momento de reiniciar
mi vida, de evaluar lo que está sucediendo a mi alrededor y hacerme consciente. Hemos hablado en vivos anteriores cómo el hacerme consciente de las cosas o de las situaciones, de los eventos, eso me puede estar dando la posibilidad de crear una conciencia y una observación. Entonces, también podemos evaluar si el momento de reiniciar es hoy, cuando la incomodidad de quedarnos es mayor que el miedo a cambiar, ¿sí? Sentíamos en un momento donde la comodidad nos estaba llevando a una situación sobrepasable, donde yo podría encontrarme en esa situación o en ese estancamiento mucho tiempo porque me resultaba cómodo. Pero resulta que llega un momento donde la situación ya no está tomando comodidad. La situación ya se está volviendo bastante estancada. Nosotros siempre vamos a tener ese medidor porque nuestra alma siempre está a la vibración de lo que le apasiona hacer. El alma siempre sabe hacia dónde se tiene que dirigir y cuando nosotros comenzamos a sentir ese estancamiento o comenzamos a observar que nuestra vida se pone lenta, que no avanza y empieza la conciencia a relucir y empezamos a observar detenidamente cosas que no estábamos observando en ese secuestro de la vida, en ese punto donde mi vida vivía por mí y mi conciencia estaba simplemente subsistiendo. En ese momento es cuando la incomodidad de quedarme ya se convierte en algo difícil de continuar. Ahora prefiero enfrentarme al miedo de cambiar que quedarme en esa comodidad. Entonces aquí es el momento donde puedes evaluar este punto, donde ya quizás estoy en el momento de reiniciar mi vida, mi realidad, mis planes. Y bueno, podemos hacernos una pregunta para evaluarnos de mejor manera. ¿Hay algo en tu vida que sabes que ya terminó, pero que aún no te atreves a soltar? Y haciendo tú tu propio examen, puedes llegar a obtener esa respuesta donde el momento de reiniciar posiblemente está muy cercano o ya es el momento, ¿sí? Bueno, también tenemos otro punto, segundo punto que podemos hablar, donde la fe, tener fe en los nuevos comienzos. El punto de tener fe no es saber cómo sucederá, sino cómo dar el primer paso sin ver todo el camino. Ahí es donde ponemos la fe. No sé cómo se va a desarrollar la situación, no sé cómo va a venir ese nuevo reto, pero tengo que poner un fe en que ese nuevo comienzo me va a llevar a un buen camino o el camino en el que yo me encuentre va a ser un camino al cual yo voy a poder seguir y subsistir. Entonces, tampoco es que tengamos que pensar que vamos a hacer un nuevo comienzo o que vamos a iniciar un nuevo camino sin tener la seguridad de que algo bueno está ahí. Pero también si no lo hacemos con esta fe, con esta posibilidad de que lo que está por venir será un paso, un primer comienzo, si no confiamos en esa parte, será muy complicado poder salir del lugar donde estamos. Entonces tenemos que comenzar a empezar a tener una parte de fe. Bueno, también la fe nos va a ayudar a que todo comienzo implica una incertidumbre donde yo no puedo viajar un futuro y asegurarme que ese nuevo comienzo va a estar presente y va a estar de forma acomodada a lo que yo quisiera. No quiero retos, va a ser algo nuevo. Pero bueno, aquí tenemos una pregunta. Juan, Juan Manuel, hola.
Para ti, ¿qué es la fe? Bueno, estuvimos hablando en el punto anterior, no sé en qué momento ya estabas aquí. En el punto anterior estábamos hablando de cómo saber si ese es el momento de reiniciar. Y ahí hay un punto donde hablamos de que estamos estancados y estamos cómodos en un sillón, donde el sillón es mi realidad actual y empiezo a sentir una cierta comodidad. ¿Por qué? Porque no quiero retos. Todo lo que estamos hablando es lo que va conformando esta parte de la fe. ¿Por qué? Porque yo no tengo la educación, no tengo la conciencia para saber que yo puedo con lo que viene. Sí, desde chicos, desde que estamos en escuelas primarias, desde que estamos con nuestra familia, nuestro círculo social, no hay esa parte de confianza de que tú vas a poder con lo que va a venir. Porque en primer lugar nos empiezan a quitar la responsabilidad sobre nuestras acciones. Siendo niños, porque pensamos y subestimamos a los niños siempre pensando que no van a poder con una situación, que no van a poder con una responsabilidad, que no van a poder con una noticia o con una mala noticia que va a ser inevitable, ¿sí? Pongamos, por ejemplo, la enfermedad de alguno de sus padres. Es una noticia que se empieza a ocultar y eso a lo largo del tiempo comienza a desarrollar una parte de impotencia para ese niño que después es un adulto. ¿Por qué? Porque los adultos lo consideraron incapaz de poder con esa situación. Entonces, aquí lo que sucede es que no estamos acostumbrados a tener fe. No conocemos qué es la fe, en qué, en que vamos a poder con lo que va a venir, en que vamos a poder resolver la situación que se nos va a presentar. ¿Por qué? Porque no nos sentimos con herramientas para poder lograrlo. Entonces, ahorita en este momento vamos a ir evaluando si es el momento de reiniciar, como ya lo hablamos hace un momento, y ahora en el punto de qué es la fe. Tener esa fe es tener la fe en que saber que las cosas que van a suceder no es que me van a dar una satisfacción, sino que las cosas que van a suceder me van a dar un primer paso para poder ver un nuevo camino. Si no lo veo de esa forma, o como yo lo aprendí también cuando yo estuve yendo a aprender catecismo, que ya ahorita ya es, francamente, es una religión que yo ya no profeso, pero no quiere decir que los aprendizajes que yo haya extraído de ahí no hayan servido para nada, sino que ahí la fe es tener la certeza de que va a llegar algo, no sabes qué es, pero va a llegar. Y tú tienes la certeza de que va a llegar. Ese nuevo comienzo va a estar ahí. Tú vas a poder con eso, no lo ves, no sabes cómo se va a desarrollar, pero va a llegar y va a estar ahí y vas a tener las herramientas para poder seguir adelante. Entonces, esta fe que nos va a ayudar en los nuevos comienzos, también es que eh, la segunda oportunidad también nace cuando decides creer que tu historia aún puede escribirse de otra manera. Esa es la forma de fe. Lo ponemos un poco relacionado a la parte católica, también a la parte de religión, pero fe en sí es una emoción, es un sentimiento, es algo que no podemos definir, pero lo podemos sentir. Y esa fe puede estar latente y ser un punto clave para esta nueva oportunidad, para esta segunda oportunidad, este nuevo comienzo que va a llegar. Porque aquí estamos evaluando esa segunda oportunidad como algo que yo me doy el permiso o que yo me doy la capacidad de obtener. ¿Por qué? Porque me estoy haciendo consciente de todos estos puntos que estoy evaluando. Pero llega un momento donde vamos a estar en esa etapa que les comenté al principio. Llega un momento donde vamos a estar en el fondo de la piscina, donde ya no queda más, donde ahí dices, creo que hasta aquí llegó todo, creo que ya no hay para dónde avanzar, estoy en el fondo y me rindo ante las cosas. Y ahí aparece la segunda oportunidad. ¿Cuál es? En este supuesto, y lo vamos a visualizar de esa forma, una persona llega, te da la mano y te saca a flote. ¿Quién es esa persona? No sabemos. Alguien que te vio caer a esa piscina. Estamos hablando
de cosas subjetivas, ¿no? Esa persona te vio caer a la piscina, tú pensaste que estabas solo, en fondo de la piscina creíste que todo estaba terminado y de repente llega esa persona, te da la mano y te saca a flote. Acto seguido tú ya estás en tu casa nuevamente. Cuando en la mañana jurabas que ya no ibas a estar ahí, nuevamente estás ahí. Y ahí es cuando viene esa segunda oportunidad. Algo que está siempre frente a nosotros, cuidándonos, pero tenemos que estar abiertos a tomarla, a creer que está ahí, porque si en ese supuesto donde estoy al final de en el fondo de esa piscina, llega esa persona, me quiere dar la mano y hago todo lo posible por quedarme ahí, mi segunda oportunidad ya no existió, se fue, no la tomé, no soy consciente. Y eso puede pasar alrededor de muchas cosas que no solamente en este ejemplo de esa piscina, sino que también pueden suceder en la vida cotidiana. Tenemos la oportunidad y el apoyo de nuestra red de apoyo y ahorita no la tomamos en cuenta, no tomamos en cuenta nuestra red de apoyo porque ahorita nos han enseñado a alejarnos de las personas tontas, porque ahora todas las personas son unas tontas. Las personas de mi trabajo son tontas, enfadosas, mi mundo godín y mi jefe, y odio a todo mundo y quiero estar en mi casa encerrado. Y mi red de apoyo está fracturada. No me doy la oportunidad de confiar, de vivir, de aprovechar, de conocer. A lo mejor no sé que esa persona que llega siempre de mal humor a mi trabajo, esa persona quizá está pasando por una situación muy complicada. A lo mejor esa persona se encuentra en el fondo de la piscina y a lo mejor tú puedes ser esa persona que llega y le da la mano, pero estamos cerrados y estamos cegados por lo que nos han enseñado estas redes sociales y me voy a poner que redes sociales no somos nosotros los que estamos aquí en general, es algo más arriba, es el que controla esa red social, el que controla que tú estés viendo todas esas tragedias en televisión, que no quiere decir que no existan. Obviamente sí, pero siempre hay detrás de eso una desolación. Siempre no podemos, siempre es devastador, pero nosotros tenemos que hacer la diferencia. Nosotros somos las hormiguitas y ellos son los saltamontes, ¿no? Cuando nos demos cuenta que tenemos más fuerza en conciencia, entonces es cuando vamos a poder sobrellevar nuestro propio juego. Esa conciencia solamente se va a despertar cuando comenzamos a cuestionar las cosas que tenemos frente a nosotros. Incluso esto que les digo ahorita, todo se va a cuestionar. ¿Por qué? ¿Cómo se cuestiona o cómo sé que algo realmente tiene valor o que algo realmente funciona? Bueno, pues prueba y error. Hay muchas cosas que podemos juzgar por su apariencia. Yo no puedo hacer eso que tú dices porque yo siempre he funcionado de esta forma, pero esa forma en la que tú has funcionado te ha llevado al lugar donde tú quieres estar o donde te proyectaste estar o te sientes contento en el lugar donde estás. Entonces déjame decirte que es la forma correcta, no porque yo lo diga, porque tu ser se siente bien. Pero si tu ser y tu sentir se siente estancado y no se siente bien, entonces déjame decirte que tu forma que siempre has seguido te ha convertido en una persona necia y una persona estancada, donde no tienes la oportunidad, no te das la oportunidad de ser una persona diferente. Eres necio, te has convertido en un necio. Y los necios no llegan muy lejos, su aprendizaje se estanca, su felicidad se frustra. Entonces es el momento de darle oportunidad a algo nuevo. ¿A qué? A lo que tú sientas que debes de hacer o que debes de cambiar. Nadie tiene la respuesta correcta para darte, simplemente es, si no estás contento, debes de evaluar tu situación. Para continuar con esta parte de la fe, en el nuevo comienzo, que es un factor importante para comenzar de nuevo, para hacer realidad esa segunda oportunidad, tener fe. La fe
no elimina el miedo, eso es algo muy importante, sino que te ayuda a avanzar a pesar de él. Ya hablamos parte del miedo en otros en vivos y también podemos revisar esa situación del miedo. El miedo, recuerden que el miedo no nace con nosotros, el miedo es aprendido. Nos ayuda a sobrevivir, pero también nos puede estancar. Entonces, vamos a evaluar esa parte. Tenemos un tercer punto para evaluar si estoy listo para iniciar, reiniciar mi vida, tener la segunda oportunidad, si existe, no existe. Bueno, este tercer punto nos evalúa con una pregunta, porque muchas personas no aprovechan una segunda oportunidad, porque podríamos estar viendo desde una banca lejana cómo las personas, porque somos muy buenos para distinguir lo que una persona debe de hacer y lo que yo haría en su lugar, porque siempre sería algo mejor. Lo que yo haría siempre sería algo mejor, siempre hubiera hecho tal cosa mejor que tú. Eso sí lo podemos evaluar porque es parte de esta naturaleza humana y esta es parte de la soberbia humana. Pero si evaluamos de fondo y decimos, ¿por qué las demás personas no aprovechan su segunda oportunidad? Bueno, vamos a pensar, entonces es porque siguen tomando decisiones desde las heridas del pasado. Esa puede ser una opción. Viéndolo objetivamente, puedo hacer mi evaluación porque esta evaluación y esta pregunta, que puede ser del lado soberbio, también puede ser del lado de evaluar y de sondear. Si esa persona ya hizo un nuevo comienzo, pues tengo que evaluar si yo también pudiera hacerlo y me pudiera funcionar. Es parte de nuestra humanidad el tratar de observar primero cómo le va al otro para ver si yo puedo hacerlo, ¿no? Pero viendo la objetividad de esta pregunta, también puede llevarnos a evaluar por qué. Porque hay personas, no todas funcionamos igual, no todas funcionamos de la forma física igual. Nuestro cerebro puede tener alguna anomalía física, alguna falta de neurotransmisores, alguna falta de equilibrio de algún químico. Por eso es importante que nosotros, siempre que tengamos problemas, nos sintamos que estamos estancados, tenemos que hacer toda la evaluación física, apoyarnos en todos los especialistas posibles y no porque nos aconsejen ir a un médico, a medicarnos, es porque seamos unas personas locas. Eso no es una definición, podría decir que es algo tonta para poder quitarnos del camino de la evaluación. Lo que podemos hacer es seguir los consejos de especialistas, acercarnos, porque ahí es donde viene el ejemplo. Muchas personas puede ser que no distingamos las evaluaciones de las situaciones de la misma forma que otras. Algunas podemos tener una perspectiva de proyección. Si yo hago eso, yo puedo acudir a tal parte, puedo darme una progresión del futuro o de la posibilidad que voy a tomar. Pero hay otras personas que pueden tener algún bloqueo mental que no es porque estén tontos, es un bloqueo físico al cual necesita posiblemente un neurotransmisor, necesita una evaluación o simplemente es parte de su aprendizaje que fue diferente al mío. Yo a lo mejor tuve que observar más o fui más observadora, pero a lo mejor esa persona fue de esas costumbres sociales donde a lo mejor todo le resolvían y no desarrolló la capacidad de poder evaluar situaciones frente a futuros. Estando en este supuesto, no podemos estar señalando que las personas no pueden tener esa capacidad de discernir, sino que me está costando trabajo discernir, entonces tengo que observar qué es lo que está pasando en mi cuerpo físico. Ya que tengo esa evaluación, ahora puedo darme cuenta de que posiblemente yo no tengo la capacidad de proyectar opciones o posibilidades a mi entorno, a lo que voy a realizar. Pudiera ser que no estoy muy
conectada con la proyección. En este punto es aquí donde entra esta pregunta. Puede ser que nosotros nos hagamos esta pregunta donde, ¿por qué si esa persona sí cree en un nuevo inicio, por qué no lo ha realizado? Muy bien, pues puede ser porque sigue tomando decisiones desde las heridas del pasado. Las heridas del pasado pueden generarnos una proyección equivocada cuando no las dejamos en el lugar donde deben de estar, en un pasado. Se resignifican, se toma el aprendizaje y se continúa, pero cuando ese pasado está avanzando junto con nosotros, es imposible que en esta realidad subsistan esas dos partes de posibilidad, donde el pasado se va a seguir repitiendo cuando ya no tengo la confianza de que yo he podido superar o de que yo he podido aprender a extraer un aprendizaje de esa situación pasada. Entonces, muchas personas no aprovechan la segunda oportunidad, posiblemente por eso. Hay que evaluarlo. ¿Seré yo esa persona? ¿Seré yo la persona que se encuentra en ese supuesto? Entonces tengo que hacer un examen de conciencia. Otra de las posibilidades por qué no iniciamos puede ser porque esperan que todo cambie sin cambiar ellas mismas. Todo cambia siempre a nuestro alrededor. Todo siempre se va a estar modificando. Nosotros solamente vamos a ser los espectadores de esa realidad. Vamos a ser el barco de papel, entonces, que solamente está en el río y se dirige hacia donde el río lo lleve. Ahí es donde debemos de hacer consciente. Entonces, posiblemente soy yo esa persona la que no está tomando mi segunda oportunidad o mis probabilidades, no tomo las riendas de mi vida, porque entonces me encuentro en esta situación donde espero que todo se modifique a mi alrededor, que todo cambie, que si quiero subir a ese escalafón en mi trabajo, voy a esperar a que corran a esa persona que está en ese lugar, luego sigo yo, o que esa persona busque otro trabajo y luego siga yo. O sea, esperando siempre que las cosas se resuelvan a través de los procesos externos. Eso no va a pasar. Nuestro entorno siempre se va a mover y de ahí depende que nosotros tengamos el control de nuestra realidad o se la vamos a dejar al programador. Nosotros somos programadores por sí mismos, somos programadores de nuestra realidad. Lo que pasa es que tenemos que tomar los controles para poder reprogramar. Otra de las cosas que puede estar pasando es que no toman la segunda oportunidad porque confunden el miedo con una señal para detenerse. Recuerden que todo es un punto a la vez. Ya evaluamos la situación del miedo, cómo es, cómo se desarrolla, cómo se aprende, cómo puedo saber si estoy paralizada por una situación de miedo o cómo es que puedo tomar esa oportunidad para crecer. Bueno, eso ya lo evaluamos, pero en este momento puede ser que sí, estemos confundiendo ese miedo con una señal de alerta, pero para descubrir esa señal de alerta tenemos que utilizar una balanza donde vamos a empezar a discernir qué vamos a discernir lo que en mi vida está sucediendo que me hace sentir positivamente realizado o me está estancando y llenando de una frustración y de una comodidad incómoda, pero la prefiero porque la conozco. Estoy en ese supuesto, entonces quiere decir que sí soy esa persona que no está tomando esa oportunidad nueva. No estoy desarrollando todo para que suceda la nueva oportunidad. Bueno, también tenemos otro punto importante a analizar. Un punto cuarto que es una pregunta y a través de ella vamos a analizar si estoy listo para esa segunda oportunidad, si realmente existe la segunda oportunidad. Y estas situaciones son parte de preguntas que hemos observado a través de los registros akáshicos de los consultantes, donde esa realidad plasmada en esa frecuencia de Wi-Fi que todos vivimos
ahí se encuentran plasmadas estas posibilidades, estas respuestas, y estas respuestas se nos dan ¿para qué? Para poder tener un cierto control, un cierto espejeo de nuestra vida y poder avanzar a un siguiente nivel energético. El nivel energético también obviamente es un nivel a través de conciencia. Cuando subimos esa parte de niveles, nosotros lo vamos a distinguir no solamente en nuestra realidad. Nuestro cuerpo físico sí o sí tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque ahí se va a reflejar si tengo la conciencia de lo que estoy haciendo, si estoy tomando las riendas de mi vida y de mi realidad, lo vamos a notar en nuestro cuerpo físico, ¿sí? Bueno, la pregunta es, ¿qué necesitas hacer para comenzar de nuevo? Es una evaluación que podemos hacernos y bueno, podría ser aceptar lo que ya no puedes cambiar. Si acepto que las cosas que pasaron ya no las puedo cambiar y vamos a enfocarlo un poco más a ese pasado mío donde ya no pude cambiar esa situación, no la puedo cambiar, la puedo resignificar y puedo atraer y traer ese aprendizaje. Y ese aprendizaje me va a servir para después estar aprendiendo o transmitiendo un aprendizaje vibratorio a las personas que posiblemente también están pasando por una situación igual. Entonces, acepto que ya no puedo cambiar esa parte de mi vida y es de aquí en adelante. Entonces, puedo iniciar una segunda oportunidad. Puedo cambiar mi vida, puedo cambiar mi realidad y llega mi segunda oportunidad porque me la estoy dando. Otra parte que em, podríamos preguntarnos es, ¿qué necesito para comenzar de nuevo? Podría ser aprender de la experiencia sin convertirla en una identidad. Esa frase muy sonada que mi pasado no me define, pero forma parte de mí. Y bueno, lo usamos de acuerdo a qué tan grave, porque pues qué es malo y qué es bueno, ¿no? Todo esto es subjetivo. ¿Qué tan grave fue mi pasado para yo poder decir que, bueno, por ese pasado es que yo soy así, ahorita? Bueno, no fue tan grave mi pasado, pero por eso es que no he aprendido mucho. O sea, siempre evaluamos o utilizamos esa parte del pasado como para justificar nuestro punto de partida, ¿no? Pero en este momento lo vamos a hacer objetivamente, ¿sí? No vamos a hacer de ese pasado una identidad. Vamos a hacer de ese pasado un aprendizaje, una experiencia. Otra parte que podemos evaluar es que a lo mejor ¿qué necesito hacer para comenzar de nuevo? Quizá sea empezar con pequeñas acciones y no esperar que inicie un momento perfecto. Todos los momentos son perfectos. Yo puedo iniciar y reiniciar el botón en el momento que sea porque no hay un momento perfecto. Solamente hay el botón de reinicio. Punto. No hay más. Podemos hacernos aquí una pregunta para evaluar también más a fondo, más situaciones como si hoy pudieras empezar de nuevo en un área de tu vida, ¿cuál sería? Si pudieses empezar. ¿Por qué? Porque te vas a abrir la posibilidad a que así puede ser, a que así lo puedes realizar. ¿Sí? Vamos a analizar un último punto, es un punto 5 que nos va a hablar de este tema de una segunda oportunidad también es una nueva responsabilidad. Cuando ya evaluamos y cuando ya estamos en este punto de inicio, ya me di cuenta, ya soy consciente, ya evalué, ya estuve en el fondo de la piscina, ya llegó alguien y me sacó, ahora qué voy a hacer, cómo inicio, ahí necesitamos es esa racha energética que hemos abierto para nosotros. Es una racha como si hubiésemos subido a una montaña rusa y estuviéramos en la parte más alta y tenemos que aprovechar toda esa energía para poder iniciar en ese momento, para poder preguntarnos qué necesitamos cambiar, para aprovechar
la información que el universo me va a dar, que me va a dar Dios, en lo que tú creas, tu ser, pero esa energía va a llegar en ese momento, porque para llegar a la cima no cualquiera lo hace, porque entonces todos nos encontraríamos en la cima de esa montaña. La idea es, sí, tenemos que hacerlo, sí, en algún momento de nuestra vida podemos bajar, sí, porque entonces no aprenderíamos absolutamente nada, pero incluso dentro de esa cima podemos aprender algo que también es posible tener un disfrute constante de nuestro presente, porque posiblemente esa oportunidad de disfrute se va cuando viene la bajada en la montaña rusa, pero si disfrutamos esa bajada, quiere decir que yo ya estoy siempre en una cima, porque en esa cima siempre voy a disfrutar de mi presente. El presente que es lo que realmente siempre tenemos y siempre podemos aprovechar. Esta segunda oportunidad nos va a hablar de que tenemos responsabilidad, de no repetir los mismos patrones, de que tenemos que hacernos conscientes de esa situación que aprendimos para no volverla a repetir, pero tampoco es que no deba suceder. No pasa nada. Si sucede, yo sé que tengo las herramientas para poder salir de esa situación en el momento que volviese a ocurrir. Pero yo ya soy consciente. Quizá me confié, quizá fue una situación diferente donde en el menor punto que pensé ya estaba en la situación, otra vez en esa situación. Pero puedo confiar en que tengo las herramientas para salir adelante. También elegir con más conciencia que antes. Tenemos la responsabilidad de elegir con mejor conciencia. Esa es la parte que comentamos. Llega a abrirse esta parte y esta posibilidad de conciencia donde yo ya puedo tomar la posibilidad de hacerme consciente de las situaciones que estoy viviendo o que puedo estar repitiendo. También tengo la responsabilidad de convertirme en la persona que necesite ser para ese nuevo comienzo y para poder sostenerlo. Puedo ser, no es la persona que quiero ser, pero es la persona que yo necesito ser para ese nuevo comienzo. Y aquí vienen muchas controversias, muchas dificultades. Es nadar en contra de toda una corriente, porque nadamos en contra de la sociedad, de la familia, de nuestras propias limitaciones o de nuestra propia mente, porque a lo mejor para ser esa persona que yo quiero ser, es una persona que va al gimnasio, ahora sí quiero ser esa persona que va al gimnasio, que come bien, que tiene disciplina, que se levanta temprano, que va y camina como yo cuando voy al trabajo y que veo a esas personas caminando en el parque. Yo quiero ser esas personas, yo quiero ser esa persona, pero para eso necesito convertirme en esa persona. Y esa persona se convierte a través de tener esta responsabilidad. Si yo me hago responsable de mí, puedo tener el futuro que yo desee. Puedo ser y convertirme en esa persona que quizá pensé que jamás iba a ser, pero que es la que yo siempre quise. Entonces, bueno, aquí podemos también tener unas preguntas de evaluación para que la retomen en algún momento que tengan ese momento de calma, incluso aunque no tengan ese momento de calma, pero que tengan ese momento de meditación, de concentración. Recuerden que estos videos yo los subo a mi página de YouTube, Idalia Tinoco, ahí también los pueden encontrar. La verdad les voy a confesar que voy un poco atrasada en subirlos porque este mundial ha estado bastante movido. Entonces, a veces, pues, andar en el ajetreo y en el disfrute del presente, pues bueno, también se me ha hecho un poquito tarde para subir los videos, pero ya van a estar ahí estos días y ahí pueden revisarlos. Las preguntas que podemos quedarnos a consideración para evaluar son 4. Una de ellas es, ¿crees que todos merecemos una segunda oportunidad? Otra pregunta, la segunda es, ¿qué te está impidiendo comenzar de nuevo?
Una tercera pregunta es, ¿qué aprendizaje no quieres volver a repetir? Y la cuarta pregunta a evaluar es, ¿hay una decisión que llevas tiempo posponiendo? Y bueno, para resolver todas estas preguntas van a empezar a encontrarse en cuestiones que deben de resolver. Situaciones, por ejemplo, a las cuales van a tener que atender a apoyo, a solicitar ayuda, porque a lo mejor no estoy pudiendo concentrarme. ¿Esa ayuda de qué va? La ayuda va desde ayuda médica, ayuda de terapéutica, quizá ayuda medicada. También necesitamos tener esa ayuda y ese apoyo de la buena alimentación. Todos pensamos que sabemos y que conocemos perfectamente nuestro cuerpo para poderlo recetar, para poderlo alimentar, pero nosotros tenemos que tener una educación acerca de lo que somos. Nosotros somos un cuerpo físico, nosotros estamos compuestos de un universo. Ese universo también se mueve a través de eh, eh, se mueve de forma diferente a todos los universos. Es decir, posiblemente puedo pensar que mi genética es exactamente igual a la de cualquier otro mexicano, pero no. A pesar de que seamos de la misma raza, nuestra genética puede ser totalmente diferente. Y eso puede ser lo que está haciendo que una persona te aconseje que tú lleves cierta alimentación y ciertas rutinas cuando eso no es para ti. Entonces, ya también evaluamos un en vivo donde tengo que conocerme, tengo que pasar tiempo conmigo mismo. Para todas aquellas personas que tienen dificultades para resolver su situación o pensar, lo que les puedo decir que pueden evaluar, que esto también es algo que yo veo muchísimo como respuesta en registros akáshicos para personas que se encuentran en estas encrucijadas, donde qué debo hacer, debo de quedarme aquí, debo de irme, ya sea de una ciudad, de una casa, de un matrimonio. Esas personas que tienen esas dudas y hacen consulta de registros akáshicos, créanme que esta inmensidad, esta respuesta de este tremendo akash, de ese wifi, la respuesta es, necesitas pensar solo, necesitas estar solo para pensar, no aislarte, sino que tenemos que tener el tiempo de pensar. Luz María, no somos de polvo, pues no, estamos hechos realmente de todo un engranaje perfecto, donde ese engranaje conlleva cuerpo físico, alma, conciencia, psique, todo eso necesita una atención especializada porque para eso nos especializamos todos en cada una de las cosas que hacemos. Si no, entonces seríamos todos granjeros en el mundo y solamente nos dedicaríamos a, que sería hermoso también, pero nos dedicaríamos a la siembra, a la cosecha, a todos trabajar para todos, pero la realidad es que nos especializamos cada uno en un ámbito. Lo que sucede es que no nos apoyamos entre nosotros. Todos creemos saber todo y la realidad es que creo saber todo sobre mí, pero no es verdad. No sé todo sobre mí porque en primer lugar, esa respuesta que les comento de la cash, tienes que estar solo para poder resolverlo. Si tienes esa situación donde no sabes qué hacer, tú necesitas estar solo contigo para poder discernir y para poder decidir qué es lo mejor para ti, porque tienes que experimentar. Así te equivoques, equivocarse es lo mejor que les puede pasar, porque es el mejor aprendizaje que van a tener. Y a lo contrario que nos puede enseñar alguna religión, que nos puede enseñar alguna sociedad, que nos puede enseñar la ciencia, es que pues no debiera de haber ese error porque tú tienes que siempre triunfar. Y yo creo que triunfamos en cada segundo de nuestra vida y triunfamos cuando hacemos el presente lo único que hay. Pero cuando nos equivocamos en proyectos prospectados, creo que es lo mejor que nos puede pasar porque nos hace cada vez más fuertes.
Y llega el momento donde llega esa plenitud. Y esa plenitud no les gustaría vivirla cuando estén viejitos, pero que no les duela nada, que solamente sean los viejitos que se dedican a observar, a disfrutar, a sacar su sillita y observar a la gente en la calle, a irse a vivir a una cabaña donde ya no se preocupan de nada porque ya experimentaron, ya vivieron, ya hicieron, pero justo en ese momento son las personas que son mayores de edad y que gracias a toda la alimentación, al ejercicio, al cuidado que dieron de su psique, al cuidado que dieron de su conciencia, a las evaluaciones, a la responsabilidad que tomaron, ahora son esos viejitos que pueden estar ahí sentados de 90 años y no les duele absolutamente nada. Eso es, eso y más podemos lograr como humanidad, pero tenemos que atender muchas otras cosas de las cuales nos están distrayendo y podemos disfrutar del mundial, pero también podemos voltear a ver nuestro cuerpo físico, nuestras necesidades y recuerden que también esta segunda oportunidad siempre, siempre está al alcance de nosotros. Una segunda oportunidad no siempre llega porque la vida cambió, sino que muchas veces llega porque tú cambiaste y pudiste observar lo que había a tu alrededor. Entonces, siempre debemos estar atentos a todo lo que nos muestran en redes sociales. La verdad es que ya iremos hablando de muchos otros temas. El día de hoy, pues les doy muchas gracias por estar aquí. Les anuncio que también ya vamos a empezar próximamente el nuevo grupo de registros akáshicos, donde vamos a poder aprender a meditar. La meditación es la parte fundamental para poder discernir de las cosas que están en mi mente, de todo lo que sucede en mi mente. En mi mente no solamente se forma por neurotransmisores físicos, sino que también se forma de mente, pensamientos y ese ego siempre también está trabajando. El ego, y nos podemos sorprender de que el ego no hay que matarlo del todo, sino hay que conocerlo para poder saber cómo trabaja el de nosotros. Nuestra mente y nuestros pensamientos también hay que conocerlos. Y a través de este taller de registros podemos aprender. Cualquier información pueden mandarme un mensaje privado y les agradezco su presencia. Nos vamos a estar viendo los lunes y miércoles entre 11 y 12 de la mañana, porque la verdad es que ahorita prometo que son lunes y miércoles. Eso sí no va a fallar en las mañanas. Nos vemos y les agradezco que tengan bonito día. Bye.